Estamos de vuelta, amigos televidentes. Ya tenemos al escritor ecuatoriano Edgar Allan García, 74 publicaciones y una muestra está sobre esta mesa, una invasión intelectual, mi querido Edgar Allan. Bueno, invasión suena a guerra, pero... ¡Ah, caramba! Ya sé, exquisito usted. Estas son algunas de las obras que he publicado, tanto para niños como para jóvenes y adultos, en ensayo, cuento, poesía, novela, en fin. Tú me decías hace poquito, dice, ¿de dónde sacas tiempo? Ese es el asunto, crear un tiempo que no existe normalmente. El escritor, ¿qué tanta creatividad debe tener para plasmar ese imaginario? En el caso tuyo, en el tema de la poesía, en el tema de los cuentos. Bueno, de la vivencia y de las lecturas. Entonces, de esa mezcla, que no es una fórmula, pero sale las obras, van saliendo las obras, porque no es que tú te sientas a escribir un libro, o al menos en mi caso, sino que se escribe un cuento, queda rezagado por ahí mientras escribes un poema y luego estás haciendo un ensayo y estás haciendo algo para niños también. Y de pronto, cuando ya ves en la suma de los cuentos, de los poemas, dice, aquí ya hay un libro de cuentos, acá hay un poemario. ¿Y puedes escribir a la vez poesía y cuentos? No a la vez. Digamos, hay periodos en que me dedico solamente a la poesía, que es un periodo muy dramático, muy crítico, porque me siento como sin piel, ¿no? Es una sensación bastante extraña porque todas tus defensas parecen caer y estás desnudo frente a la literatura, frente a ti mismo. Y cuando escribes poesía, ¿estás porque has entrado en procesos de nostalgia o no necesariamente? No necesariamente. Pero generalmente tenemos, los poetas en general, un periodo de crisis existencial. Yo creo que solamente aquellos que no piensan a profundidad la vida pueden tener una visión tan general de la vida que les impida adentrarse en sí mismos para buscar verdades muy hondas y contradicciones muy terribles de la que somos parte. Y en esas crisis existencial, ¿qué encuentras o qué has encontrado? He encontrado que somos una contradicción andante, que somos una dinámica muerta y una muerte dinámica y que... ¿Somos una contradicción andante o somos contradictores andariegos? ya encontraste la contradicción. Somos un oxímoron y en esa medida... todo lo que se diga acerca de nosotros, de los seres humanos en general, siempre quedará corto y la literatura siempre tendrá un espacio mayor para expresar eso innombrable, eso que solamente a veces el silencio es capaz de revelar. ¿Dónde has podido expresar mejor tu pensamiento? ¿En la poesía o en los cuentos? La poesía es un asunto absolutamente personal, aunque se haga en tercera persona. En los cuentos tú puedes darte el lujo de vivir otras vidas y otros personajes, de asumirlos y de proyectarlos hacia el lector. En la literatura infantil es un juego, es una expresión lúdica. Pero también una responsabilidad. Totalmente. Y todos esos soy yo. Es decir, el que ríe, el que llora, el que refunfuña, el que se sienta a pensar profundamente y el que baila también. Cuando comencé a hablar de poesía con Edgar Allan García te pusiste nostálgico. Ahora hablemos de los cuentos para que te vuelvas a sonreír. Ya. Ahora, dijiste vivencia y lectura. Sí. Y el ministro de Cultura, quien tuve hace un momento, mencionó que estás encargado del Plan Nacional de Lectura. Pero sin embargo hay grandes limitaciones en términos de la lectura en el Ecuador. Limitar la lectura es limitar el pensamiento. Es limitar el desarrollo del ser humano. Y por ahí limitar el desarrollo de un pueblo. Sin lectura no hay un proceso verdaderamente de expansión de la creatividad, la inteligencia, la memoria, la sociabilidad y tampoco hay la posibilidad de dar un salto hacia un desarrollo integral, que es lo que verdaderamente interesa. El Plan Nacional de Lectura está pensado no desde la premisa de que no existen lectores o de que la gente no le gusta leer. En realidad las redes sociales nos han demostrado que todo el mundo está leyendo y escribiendo todo el día. Pero ¿qué es lo que escribe y qué es lo que lee? ¿Cuál es la calidad de aquello? O sea, el problema es oferta. El problema es que no hay una variedad de oferta que nos
que nos posibilite entrar en la gran literatura. No en una gran literatura abstrusa, complicada, difícil, sino en una literatura que nos posibilite encontrarnos con nosotros mismos. Hay muchas posibilidades de evadirte, ¿no? Una de ellas el ejercicio, el deporte, en fin. Pero en la literatura la evasión tiene una paradoja. En la evasión te encuentras a ti mismo. Y en las grandes obras de literatura eso es lo que le sucede al lector. Nosotros no podemos dejar que el pueblo ecuatoriano siga sin un plan nacional de lectura. Somos el único país de la región que no lo tiene. A ver, ya estamos entrando a otro tipo de cosas y te planteo dos temas. Un tema y después volvemos al tema de los libros, de tus cuentos, de tus poesías y de los cavernícolas también. También. A ver, uno, los libros son caros. Los libros importados son caros. Y dos, los autores nacionales, y le decía al señor ministro, no tienen los espacios como para publicar sus obras. ¿Cómo resolvemos los dos problemas? Bueno, primero que no es cierto. Es decir, ahora tú tienes libros en PDF, tienes libros bastante accesibles a través del Kindle y de una serie de mecanismos. Aquellos que dicen que son caros o que no hay tiempo, en realidad son pretextos. Cuando uno ya tiene el hábito de la lectura, no repara en precios, no repara en tiempo. Mira, cuando una familia se va al cine, haz la suma de todo lo que gasta en el cine y dices, y si le dices, mira, pero ¿por qué no te compras este libro de 10, 15 dólares? Dice, no, eso es carísimo, no, imposible. Pero para ir al cine sí hay dinero. Eso es porque hay un gusto por el cine y porque la literatura, digamos, el cine no tiene trampa. Nadie te detiene a la salida del cine a decirte, a ver, haga un resumen, haga cuál es el mensaje de la película, el personaje principal, secundario, etc. Nadie te obliga a descuartizar una película después de haberla disfrutado. A veces el problema es que la literatura se volvió una materia y no una pasión. Nosotros los escritores la entendemos como una pasión. A veces dentro del sistema académico se vuelve una materia a la que hay que descuartizar exhaustivamente y no siempre los materiales de lectura que hay a disposición del público son los mejores. Por eso nosotros hemos pensado en los libros dulces, que son aquellos que tienen la capacidad de hechizar, de seducir al lector desde el principio, ¿no? Hay una serie de libros dulces que son ya reconocidos a nivel internacional, pero también dentro de la literatura infantil y juvenil del Ecuador hay una serie de libros dulces a través de los cuales muchos chicos que no les gusta leer libros se enganchan y a partir de eso se abre una gran puerta hacia la lectura. Bueno, regresemos a tu obra. ¿Qué proyectos tienes? Bueno, en este momento le pedí a un amigo que me hiciera un prólogo para un libro que se llama Un bosque de símbolos, que es sobre mitos, símbolos y arquetipos. Una serie de elementos simbólicos y arquetípicos que están detrás de lo que aparentemente nosotros tenemos claro. Hay dos libros de microcuentos, uno se llama Textículos, ¿no? Porque son pequeñitos, unos textos pequeños. Valga la aclaración, ¿no? Yo recuerdo que estamos en la mañana, ¿no? Y otro se llama Cuentos para jugar al cíclope, que también son microcuentos. Y también hay un libro de poesía que lo estoy terminando y que espero publicarlo, si no este año, el próximo. Es decir, yo siempre estoy escribiendo varias cosas al mismo tiempo y al final, como te decía, en la suma, ya tengo la obra y solo basta encontrar quién se arriesgue a publicar. Por suerte he tenido algunas editoriales. Pero tienes una gran capacidad de producción. Porque conozco que te dedicas a muchas cosas y tienes una gran capacidad de producción. Dices, es cuestión de crear el tiempo. En la poesía, ¿en qué género te identificas? Es que he pasado por varias etapas. Ha habido un tiempo que me dediqué a la poesía erótica, otro tiempo a la poesía lúdica, es decir, de juegos con las palabras, con el lenguaje, y otro tiempo en que comencé a reflexionar sobre asuntos muy fuertes de la vida a través de la poesía. Entonces la poesía a veces no solamente es un texto, sino un pretexto para hablar de otras cosas, de las cosas que verdaderamente nos interesan. Cuando yo empecé a escribir, tenía 3 trabajos y 4 hijos recién nacidos casi. Y ¿estabas escribiendo poesía erótica en ese entonces? No había tiempo para la poesía erótica todavía.
Pero me fijé un horario de 10 de la noche a 3 de la mañana, casi todos los días. Y hubo un tiempo un año, en que me di cuenta que ese año había publicado 4 libros. Yo estaba recién empezando, todavía no era muy conocido, y sin embargo ya habían 4 libros fuera, producto de ese enganche mío con la pasión que significa para mí la literatura. ¿Cuál es el cuento que todavía no has escrito y que lo tienes en mente? No tengo en mente el cuento que todavía no voy a escribir, pero seguramente se me ocurrirá al salir de este programa. ¿Y qué te dice este libro? El rey del mundo. Tú sabes por qué te pregunto. Sí. Bueno, aquí hay una lucha entre el discurso oficial y el discurso poético, entre la verdad lineal, esquemática, y la verdad de la poesía, que es una verdad mucho más múltiple y mucho más humana. Es una lucha entre el rey que se impone y el poeta que en la noche escribe en los muros de la ciudad, de una ciudad medieval. Hoy ya no hay muros, hay Twitter. Exactamente. Pero todavía hay muros, todavía hay muros. Algunos malditos, ¿no? Como ese, sí, como ese de allá y ese de allá, ¿no? Ya sabemos dónde están. Pero también hay muros que nos invitan a plasmar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cavernícolas. Acá. ¿Qué es Cavernícolas? Cavernícolas es un grupo de amigos con un pensamiento disímil, aunque entre nosotros no hay gente que podríamos denominar de derecha, pero cada uno tiene un pensamiento diferente respecto de muchas cosas, del gobierno, de la historia, de la literatura, en fin. Y gracias a que nos reunimos los viernes... En distintas disciplinas. En distintas disciplinas. Y gracias a que nos reunimos los viernes, podemos hacer desde chacota de las cosas más livianas hasta cuestiones mucho más profundas y conflictivas sobre la realidad nacional. No siempre estamos de acuerdo, generalmente no estamos de acuerdo, pero la amistad y el cariño y el respeto mutuo hace que respetemos esas diferencias. ¿Debaten con humor? Con mucho humor. Y yo soy uno de los que pone más chimichurri. Más chimichurri a la conversación, porque me aburre la solemnidad, me aburre el protocolo, los estereotipos. Soy básicamente una persona que mira la vida con alegría. ¿Tienes un PhD en romper paradigmas? Un HDP, dice. Pero sí, me encanta romper paradigmas, me encanta buscarle el otro lado detrás de la máscara, que a veces la máscara oculta muchas cosas interesantes. Tus cuentos están orientados a los niños y también, creo yo, a los púberes. ¿Qué responsabilidad sientes de escribir para ese público? Bueno, yo soy un niño más cuando escribo para niños. Entonces me gusta jugar con el lenguaje, me gusta proponer cosas que los emocione, que los haga reír, que los haga jugar, que los haga pensar también. Desde que yo empecé a escribir y a entender que la literatura era algo más que la forma, pensé que tenía que buscar el fondo de cada cosa. Es decir, que ningún cuento, ningún poema debía ser solamente un ejercicio de creatividad y de juego inocuo. Yo creo que siempre debía buscar algún fondo. A veces es evidente, a veces es está bastante escondido, pero aún a los niños les doy mensajes, ¿no?, en torno a la solidaridad, la reciprocidad, el abrirte al mundo, ¿sabes? Los valores, los famosos valores, los famosos principios también de los que ahora se habla tanto. Esos principios que son inamovibles, y los valores en cambio son como que van siendo reprocesados en el tiempo. ¿Y cuándo escribes el cuento de un mono emelexista viviendo en Quito? Bueno, ese soy yo, un mono. Cuando me decían monito, yo recién llegué a Quito, yo pensé que era por gracioso, entonces me la creí. El autoestima subió. Subió, dije, mira, reconocieron que era gracioso. Sí, bueno, soy un emelecista convencido desde que tengo uso de razón, igual que mi padre.
Y también mi padre era escritor, entonces de alguna manera me heredó, y mi madre también me heredó la pasión por las letras. Y en algún momento escribí Quiteñísimos, ¿no? Aquí está el libro Quiteñísimos sobre los códigos de la quiteñidad. Y también escribí otro libro acá, que está por aquí, que se llama ¿Cómo es la nota?, que es sobre los guayaquileños. Este sí lo tienes también, ¿no? No, ese no lo tengo. Entonces así ahora que ese me lo quedo. Este te lo quedas. Y también el libro que se llama Diccionario de Esmeraldeñismos. Es decir, tanto en Esmeraldas como Guayaquil y Quito me siento como en casa. Qué bueno. Y ya para terminar, Sí. Si tienes que definir tu ADN, ¿qué dirías? En el sentido de identidad total, identidad, sí. Diría que profundamente humano, pero también diría que en búsqueda de lo que está más allá del humano. Edgar García, como siempre, un gusto estar contigo. Gracias, mi querido Carlos. Bueno, nosotros hemos terminado esta semana, en este viernes 7 de julio, siempre los viernes queriendo refrescar el alma, el pensamiento y el corazón, por cierto, y pensar que el Ecuador nos pertenece a todos y que es obligación de nosotros seguir apuntalándolo. Y la cultura, fundamental, agente de cambio en la sociedad ecuatoriana. Un fuerte abrazo y excelente fin de semana. Gracias, señor. Estos dos entonces, ¿ya? Gracias. Chévere.